Chicos, vamos con la segunda partecita y es el momento de explicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir urbanidad y civismo. ¿Cómo así, teacher? ¿Qué es eso? ¿Eso con qué se come? Muy bien. Entonces, la urbanidad y el civismo son todo ese conjunto de reglas necesarias que no están escritas en un papel, no, ni tampoco lo exige la ley, sino que son todas estas normitas mínimas que nosotros debemos cumplir en una sociedad y en nuestra ciudad, que es muy importante para tener una muy buena convivencia con las demás personas. Este tipo de normas nos dan una representación muy importante, ya que nos vamos a ver más elegantes, nos vamos a ver como príncipes y princesas a la hora de desarrollar todas las normas básicas de urbanidad y civismo. ¿Listo? Entonces nos contribuye esa partecita para estar bien con las demás personas. Bien, resulta que yo por aquí tengo un libro maravilloso que son el libro de todas las normas basiquitas que vamos a compartir de urbanidad y civismo. Entonces vamos a tenerlas muy en cuenta. Yo las voy a leer, les voy a mostrar la imagencita y posteriormente vamos a actuarla o a ver algún videito para tenerlas muy presentes en nuestra mentecita. ¿Listo? Entonces recordemos que todas estas normas nos van a dar un porte, una elegancia, nos vamos a ver como príncipes y princesas en toda la ciudad. Entonces es necesario cumplirlas para vernos muy bien. Entonces vamos a ir con la primera norma de urbanidad y civismo y dice así: evitar gritar o hablar alto. Entonces aquí tenemos la representación de esa normita. Entonces nosotros tenemos que evitar, a la hora de estar charlando con alguna persona o dando una opinión o comunicando cualquier tipo de información, hablar alto. Es decir, lo vamos a hacer en un tono de voz apropiado. No vamos a hablar tampoco así: teacher, me explica la tarea. No, pero tampoco lo vamos a hacer: teacher, me explica la tarea. No, lo vamos a hacer en un tono adecuado, como no normal es nuestra voz. Teacher, por favor me explica la tareita. Suena mucho más elegante y nos va a dar más presencia. Entonces esto es lo que tenemos que seguir haciendo y esa es nuestra primera normita de urbanidad. Entonces vamos a tenerla en cuenta. No hablar muy alto ni tampoco muy bajito. Bien, vamos a ir con nuestra segunda regla de nuestro librito y dice así: respetar las opiniones y las costumbres de los demás. Vamos a observarlo muy bien. Observamos nuestra imagencita y esta está relacionada con respetar todas las opiniones y las formas de pensar de las demás personas. Entonces vamos a poner un ejemplo. A mí me gusta el color azul y resulta que a alguno de ustedes les gusta el color amarillo. Entonces no hay ningún problema, nosotros tenemos que respetar esa opinión, no nos vamos a enfrentar ni a entrar en una discusión que porque a mí me gusta el amarillo y a mí me gusta el azul. No, no hay ningún problema, tenemos que respetar las ideas, la forma de pensar, ya que todas las personas somos únicos y diferentes y eso lo vimos el periodo pasado. Entonces todos tenemos gusticos que nos hacen únicos. Entonces no tenemos que entrar en discusiones que porque esta persona está opinando diferente a lo que yo pienso. ¿Listo? Vamos a abrir la mentecita y vamos a respetar la opinión del otro. Muy bien, vamos a continuar con nuestro libro. Es un poquito pesado, nuestro libro de urbanidad y civismo, pero vamos a ver cómo nos contribuye a la buena relación con las demás personas. Muy bien, y tenemos la siguiente norma: mientras estés en la mesa, no hables con la boca llena. Muy bien, esta la hemos oído muchas veces. Mientras estés comiendo
No lo hagas con la boca llena. ¿Por qué? Porque se te sale una ballena. Entonces tenemos que comer a la hora de nosotros recibir nuestro alimentico. Lo vamos a hacer comiendo con la boquita cerrada y con juicio. ¿Listo? Entonces yo les voy a representar. Voy a estar acá en mi mesita y van a ver cómo se va a ver el teacher de horrible. Entonces yo estoy en mi mesa. Resulta que yo me senté en un restaurante de la ciudad y me sirven un pan con alguna bebida. Entonces yo voy a comer. Yo quiero que ustedes vean cómo me voy a ver, cómo me veo así, hablándolos a ustedes en el video con la boquita llena. Esto se ve. Después termino para cumplir la norma de urbanidad y civismo. Entonces ahí podemos ver cómo nos vemos de horribles a la hora de estar comiendo y hablando a la misma vez, ¿cierto? El teacher se ve tan mal presentado, yo no me quiero ver así como el teacher. Entonces lo que tenemos que hacer es que cada vez que nosotros estemos comiendo, cerramos nuestra boquita y simplemente o sencillamente, después de que termine, ahí sí procedo a hablar. Listo, y lo hacemos con la boquita cerradita. Entonces yo tomo mi elemento. Listo, ahora sí me veo mejor que comiendo así con la boca abiertica. Listo, entonces ya tenemos esta norma de urbanidad y esto a la hora, como yo ya le había dicho, en estar en un restaurante no nos va a generar conflicto, ya que es un poco asqueroso ver este tipo de actos y en público. Listo, es un poco desagradable. Vamos a continuar con nuestra siguiente norma de urbanidad y dice escuchar atentamente. Entonces nosotros, cuando alguna persona esté hablando, debemos de escuchar primero qué nos está comunicando. Nosotros procesamos la información que nos están dando y posteriormente damos una respuesta. ¿Por qué? Porque si no, esto se vuelve un lío a la hora de estar conversando y hablando y no nos vamos a entender y se va a volver esto un ruido completamente y no vamos a comprender lo que estamos diciendo ni lo que nos van a decir. Entonces para esto vamos a tener en cuenta este ejemplito que lo tenemos aquí en video. Hola Luis, ¿qué te dijo la maestra? Me preguntó si quería ser el representante del grupo esta semana y la otra, ¿vale? ¿En serio te preguntó si querías? Sí, Melissa, y le dije que sí. Creí que nunca me iba a tocar. Cuando Nacho fui fue representante, le dijo a la maestra que él no quería. Es que no me preguntó, solo le dijo que le tocaba y ya. Oye, Valentina, ¿no ibas a ir a ver a la directora? Sí, pero mejor voy a la hora de la salida. ¿Qué Muy bien, entonces ahí podemos ver un claro ejemplo. Nosotros debemos primero de escuchar y también dejar que las otras personas se comuniquen. Entonces, ¿cómo será yo solamente hablando y hablando en el salón y ustedes no puedan opinar? No, esa no es la idea, de que también hablemos, nos expresemos, pero teniendo en cuenta esta normita básica de urbanidad. Escuchamos a la otra persona. Él nos va a mandar un mensaje y así sucesivamente y vamos a generar una comunicación asertiva, ¿sí? Esa comunicación asertiva se trata de una comunicación, una información bien orientadita, escuchando y hablando oportunamente. Muy bien, vamos con la siguiente norma. Este librito está muy pero muy bueno porque nos va a ayudar a una buena convivencia con las demás personas. Muy bien, no estornudar. Observémoslo bien en la imagencita. No estornudar ni toser encima de los otros. Entonces ahí podemos ver nuestra imagen. Si lo observamos bien. Excelente. Entonces, a la hora de que nosotros tengamos algún resfriado, entonces nosotros lo que debemos de hacer es taparnos la boquita. Muy bien, y evitar estornudar encima de las demás personas. Entonces lo que debemos hacer como mínimo es cuando vamos a estornudar, lo vamos a hacer con las manitos así no. Recordemos que no es con las manitos, teniendo en cuenta el coronavirus que se está presentando hoy en día, ya no es con las manitos. Tenemos que hacerlo con nuestro codito y evitamos toser
o estornudar en donde haya conglomeración de personas o donde haya otra persona para no faltarle al respeto. Entonces, si yo voy a estornudar, ¡achis!, yo lo voy a hacer por debajo de mi codito y evito lograr interponer este tipo de estornudo entre las personas. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y no solamente como una norma de urbanidad, sino también como un complemento hacia la salud, ya que si nosotros seguimos estornudando encima de las personas, también las podemos resfriar. Entonces hay que tenerlo muy pero muy en cuenta. ¿Listo? Vamos con la siguiente página. Vamos a cerrar los ojitos para observar bien la imagen. Cha 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 chan. Muy bien, vamos a observar detenidamente la imagen y me pueden indicar qué está pasando en la imagen. Muy bien, y la normita dice así: se debe velar por la comodidad de las personas mayores, ya sea en el transporte público como en la calle. Muy bien, entonces cuando nosotros estemos en el transporte público, es decir, en la busetica, muy bien, o cuando estemos también en la calle, nosotros debemos de tratar en lo posible de ayudar a las personas mayores, es decir, a las personas mayores de edad. Entonces tenemos que contribuirles porque ellas ya se sienten un poquito cansadas, enfermas o agotaditas, y nosotros nos sentimos más llenitos de energía. Entonces nosotros como mínimo debemos de ayudarlos en cositas básicas que podamos realizar por ellos. Entonces, por ejemplo, si vemos a un abuelito en la calle que está realizando va a cruzar por ejemplo alguna callecita y nosotros sabemos y tenemos en cuenta cómo poderlo ayudar, le vamos a dar la manito y lo vamos a ayudar a cruzar. Eso también va muy relacionado con lo que nos está explicando la teacher Andrea, que es la solidaridad por las otras personas. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con nuestro librito de urbanidad y civismo. Vamos a enviar la siguiente imagen y se pide por favor y se dan las gracias. Muy bien, entonces este ya lo practicamos nosotros en las normitas familiares, pero son muy importantes también llevar al contexto de la ciudad. Entonces, cuando estemos en la ciudad, en las diferentes calles o en diferentes lugares, siempre es muy importante esas dos reglitas básicas que son normas que nos hacen más hermosos y más bellos en la calle. ¿Cuáles son? Siempre pedir el favor y siempre dar las gracias. Entonces nosotros, por favor, ¿será que tú me puedes colaborar con alguna información? La otra persona te va a responder con el mismo respeto: claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, ahí tenemos estas dos normitas de cortesía que nos permiten una mejor relación con las personas. O imagínense, por ejemplo, yo escribiéndole a los papitos: papito, ya mando la tarea, ¿qué hubo pues? Muévale. No, pues eso sería una falta de respeto con ellos. Muy bien, o yo diciéndoles en clase: a ver, hágame un favor, córrale, culicagao, haga tal cosa. No, eso es una falta de respeto, ¿cierto? Entonces, por favor, termina de transcribir. Yo sé que lo puedes hacer. Maravilloso trabajo. Entonces, esto fortalece una mejor relación entre las demás personas. Entonces, vamos a tenerlo muy en cuenta. Muy bien, y vamos a pasar con la última normita de urbanidad y civismo, que la tenemos en nuestro librito. Vamos a observarla bien. Excelente. Y dice así: saludar y despedirse al entrar y salir. Entonces, a la hora de nosotros entrar a algún lugar o abandonarlo por completo, lo que nosotros debemos de hacer es saludar o despedirnos, ¿cierto? Entonces, si yo llego a un lugar en donde hay gente, entonces yo como mínimo debo de saludar: buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿cómo estamos? Si tenemos más confianza con la persona, ¿cierto? Entonces tenemos siempre que saludar, y a la hora de irnos o de abandonar el lugar: hasta luego, muchas gracias, listo, nos despedimos de las personas, ya que es lo mínimo que debemos hacer. Muy bien, vamos a rescatar todos estos normitas de urbanidad y civismo, pero me encuentro con otra norma dentro de este libro maravilloso. Entonces este es un libro guía que nos va a ayudar
a mejorar la convivencia entre las personas. Y si nosotros seguimos practicándolo, vamos a hacer una sociedad mejor. Dice así: no arrojar basura a las calles. Entonces, cuando nosotros estemos transitando por las calles o por cualquier lugar, la basurita resulta que es de nosotros, no es de todas las personas. Si yo me como unas galletitas, las galletitas me las comí yo, ¿cierto? No se las comieron todas las personas. Lo mínimo que yo debo hacer con mi basurita es guardarla o depositarla en un lugar en el cual se pueda hacer. Entonces, si yo voy por la calle, por ejemplo, y tengo mi basurita, yo no debo de botarla por ahí. No ve que esto genera un problema entre las personas y aparte de eso, también genera un problema al medio ambiente. Entonces, si yo en el momento, pues esto es una basura grandecita, ¿cierto? Pero si yo tengo una basurita limpia y de pronto no veo un lugar en donde depositarla, la puedo guardar en el bolsillito y cuando llegue a casa, guardo en el bote de basura. Pero si normalmente vamos caminando por la calle y vemos los depósitos de basura, entonces yo sencillamente tomo el botecito de basura y lo deposito. Listo, esto no me genera conflicto con las demás personas y lo más importante, con la madre naturaleza. Hay que proteger mucho la naturaleza ya que nosotros dependemos de ella. Bien, y finalizamos. Ahorita sí que podemos observar aquí. Excelente, una norma de tránsito. Entonces vamos a observar qué nos depara nuestro librito. Las reglas de seguridad en el espacio público deben respetarse. Muy bien. Entonces, todas esas reglitas básicas del espacio público, como por ejemplo respetar un semáforo, respetar una señalización, nos permiten, en primer lugar, proteger nuestra propia vida. Y lo segundo, generar un buen ambiente de urbanidad y un buen ambiente de civismo en donde le vamos a dar ejemplo a las otras personas de que debemos cumplir las leyes a cabalidad. Entonces nos vamos a ver más hermosos en esa ciudad, más de lo que somos. Entonces tengamos en cuenta esas normitas de urbanidad y civismo que nos van a hacer mejores personas y nos van a dar una elegancia de los demás. Entonces vamos a cumplirlas, vamos a tenerlas en cuenta y ya no las aprendimos. ¿Listo? Entonces yo me voy a despedir de este librito tan maravilloso que es el libro de urbanidad y civismo. Bye, nos despedimos y vamos a tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a una tercera fase de fasecita de retroalimentación.